Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Wendy Vanessa Gama, estudiante de Contaduría Pública. Voy a darles una breve síntesis, un breve resumen de toda la temática vista en el curso de Contabilidad para la Gestión Pública. Entonces recordemos que la contabilidad no es solo para empresas del sector privado, también es para empresas públicas que maneja el gobierno o que hacen alguna actividad en pro de la sociedad. Entonces vamos a empezar por el Estado. El Estado, entonces, como bien sabemos, es una organización política y jurídica que ejerce esa autoridad en un territorio, y en su población. Entonces, el Estado es el lugar donde ejercemos toda la actividad contable o cualquier actividad. Entonces, la función del Estado es velar por la seguridad, derechos, deberes de los ciudadanos. Entonces, para esto está la Constitución Política. Entonces, recordemos que la Constitución Política del 91 es la que nos está rigiendo actualmente y es donde encontramos los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos del territorio nacional, que es colombiano, de este territorio, colombiano. Entonces, la Constitución Política no es solo de derechos y deberes, sino que también tiene unas normas, unas leyes, las cuales nos rigen, ¿sí?, como ciudadanos, y también nos dan bases para la contabilidad, ¿sí? Digamos que la Constitución es un libro a manera general para derechos y deberes como ciudadanos, y si se ejerce alguna profesión también nos da algunas pautas. Entonces, este curso empieza por qué es la contabilidad pública. Listo. Entonces recordemos que la contabilidad pública es un sistema de registro control de la información financiera utilizado por las empresas del sector público. Entonces su propósito es administrar y supervisar los recursos públicos de manera transparente y eficiente, garantizando el uso adecuado de los fondos del Estado, ¿sí? Recordemos que anualmente el Estado hace un presupuesto para cada entidad o cada empresa para que puedan ejercer sus funciones. Entonces, ¿cuál es la importancia de la contabilidad pública en Colombia? Entonces tenemos estas 4 características que me parecieron muy importantes mencionarlas de por qué es importante la contabilidad pública en Colombia. Entonces, ¿por qué? Porque nos da transparencia y rendición de cuentas. Entonces, la información financiera detallada sobre los ingresos y los gastos del gobierno, ¿sí? Entonces recordemos que si queremos conocer los estados financieros e información de alguna entidad, la podemos buscar en internet con total seguridad y facilidad, como por ejemplo las alcaldías, gobernaciones o cualquier entidad que queramos verificar. ¿Por qué? Porque los ciudadanos somos los dueños de esos recursos. Recordemos que nosotros como ciudadanos somos como un jefe, porque digamos que todo el dinero que se administra público sale de impuestos, de pronto sanciones, multas, etcétera, que el gobierno tiene para poder recaudar todo este dinero. Toma decisiones tanto a nivel gubernamental como ciudadano, ¿sí? Entonces, como les estaba mencionando, a través de los presupuestos anuales, para poder saber cuánto se va a gastar o a invertir anualmente en X proyecto de X entidad. Control fiscal, para que permita la autoridad de los estados financieros del gobierno, ¿sí?, para que puedan también ser auditados, ser verificado la información que se tiene allí. Y credibilidad financiera, mantener registros contables precisos y transparentes, mejora la credibilidad financiera, ¿sí? Esto no es solo en la contabilidad pública, sino en la privada. Digamos que la contabilidad tiene ese principio, transparencia. Entonces, no es solo en la contabilidad pública. Bueno, ya en la fase 2, en la actividad 2, empezamos ya como tal a ver cómo funcionan activos, pasivos y patrimonio en la contabilidad pública, pero digamos que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Los activos son lo que tiene la empresa, lo que posee la empresa, ¿sí?, como el flujo de caja o los activos que tenga
El patrimonio, pues lo de los accionistas, las acciones que tengan, o bienes, inmuebles, terrenos, etc. Y el pasivo, que son las deudas que tienen los acreedores. Entonces, funciona igual, ¿sí? Funciona de la misma manera que para las entidades privadas. Entonces, en este caso les voy a contar el catálogo general de cuentas, ¿sí? De las entidades del gobierno será empleado para efectos de registro y reporte de información financiera a la Contaduría General de la Nación. Entonces, igual que la contabilidad privada, entonces está dividida en clase, grupo, cuenta y subcuenta, ¿sí? Entonces, igual. Clase, por ejemplo, el activo. Grupo, si es un activo corriente o no corriente. La cuenta del activo. Y la subcuenta, ya de pronto si se maneja cuenta bancaria para saber qué cuenta bancaria específicamente se está manejando. También entonces podemos tener aquí, les dejé un pequeño resumen o una pequeña síntesis de qué son el catálogo, cuáles son las cuentas que manejan las empresas públicas, ¿sí? Y aquí está el proceso contable, es igual, ¿sí? Es igual que una empresa privada. Entonces ahí les dejé el enlace para que lo vean un poco más grande la imagen, ¿sí? Y sea un poco mejor notoria la información. Entonces les voy a hacer un pequeño resumen de lo que está en la imagen del proceso contable. Entonces, como les estaba diciendo, es prácticamente igual que una empresa privada. Entonces, se debe medir, se debe revelar, se debe dar el mismo proceso para entidades públicas como privadas, ¿sí? ¿Qué cambia? Obviamente, el plan de cuentas en una entidad pública es más con códigos, ¿sí? El plan de cuentas es más con códigos y son unos códigos diferentes que para la empresa privada. Entonces, digamos que las cuentas se manejan igual, tienen la misma naturaleza, ¿sí? La misma naturaleza, pero pues los códigos son diferentes. Ya en la fase 3 nos enfocamos más en el estado de resultados, es decir, en ingreso, costo, gasto, ¿correcto? Entonces, las cuentas de ingresos y de gastos donde tenemos que tener en cuenta que se manejan de la misma manera que las entidades privadas, solo que los ingresos de fuentes que nosotros mismos como ciudadanos debemos dar a través de los impuestos, como les estaba mencionando anteriormente. Todos los ingresos que tienen las empresas públicas son por lo general dinero recaudado de nosotros mismos. Y también en esta fase, en esta actividad, hablamos sobre las NIF plenas y las NIF para pymes. Entonces, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar algunas similitudes y diferencias entre las NIF para pymes, las NIF plenas. Entonces, ya les muestro. Aquí están, me enfoqué en la NIC 20 y la sección 24 que nos habla de subvenciones. Recordemos que las entidades del gobierno, por lo general, como les venía indicando, el dinero que tienen es o de los impuestos o donaciones, es decir, dinero que muchas veces no hay que retribuirle con nada, o sea, es decir, con alguna actividad. Ustedes reciben el dinero o las empresas reciben el dinero y ya no tienen que hacer ninguna contraprestación por ese dinero, porque pues es una donación. Bueno, ya en esta actividad, digamos que con toda la información que hemos venido recolectando de las anteriores secciones, fases, entonces, ¿qué hicimos? Ya en esta actividad hicimos algo práctico, entonces tomé, el estado financiero de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que es la ciudad donde yo resido, y que hice realizar un análisis de varios análisis, de este estado de resultados y de este balance general para poder verificar una información. Lo hice al corte de 2023, entonces con esta información hice análisis horizontal, vertical y realicé otros análisis como el ROA y el ROE
para saber el nivel de endeudamiento de la alcaldía y la liquidez que tiene la alcaldía o que tuvo, perdón, en el año 2023. Entonces, con estos análisis logramos, logré, identificar que pues la alcaldía está teniendo un poco o un déficit en sus ingresos y evidencié que hubo unas contrataciones, se aumentó la planta, pero pues no vi como tal un gasto o una inversión en algún proyecto, es decir, se incrementó el capital humano, pero no vi como tal que hubiera un incremento o un ingreso y mucho superior o se me fue la palabra, superior al que tuvieron en el 2022. Entonces yo cuestioné mucho esa parte en la actividad que realicé. Y bueno, aquí logré identificar algunos de los resultados. La alcaldía de Bogotá en el año 2022 al 2023 aumentó sus activos corrientes en un 2.38%. La propiedad planta de equipo creció un 54% entre el 2022 al 2023. Y todos estos análisis que tengo acá plasmados los tomé de esos análisis realizados, tanto el horizontal como el vertical y el ROA y el ROE que realicé. Bueno, y ya por último, entonces voy a decirles, a indicarles la importancia de la aplicación del modelo estándar de control interno en el Estado colombiano. Entonces, el control interno es importante en cualquier organización porque podemos tener la información financiera de una manera segura, confiable y que tengamos unos muy buenos estándares de calidad. Entonces, ¿por qué es importante un MESI en el Estado colombiano? Es decir, un modelo estándar de control interno. Entonces, porque nos da transparencia y rendición de cuentas, eficiencia y eficacia, ¿sí? Cumplimiento de normativas y leyes, tanto nacionales como normatividad internacional. Mejora la calidad de los servicios públicos y confianza ciudadana. Recordemos que, como les había mencionado al inicio, los recursos son de los ciudadanos y para los servicios ciudadanos. Entonces, esta última es la más importante, que para mí es la más importante por eso, porque los recursos son de los ciudadanos para los ciudadanos. Entonces, espero que con toda esta información les haya quedado muy claro todo lo de gestión pública, qué es, cómo funciona, para qué sirve y por qué es importante conocer todo este proceso. Gracias por la atención prestada, gracias por el tiempo en ver este video y hasta la próxima. Chao, chao.